Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir su palabra bendita. Y vamos a ver un tema muy importante acerca de un mandamiento que ha sido oculto o han tratado de ocultar la Iglesia Popular Romana y que se nos enseñó erróneamente, es decir, se nos ocultó ese mandamiento desde que recibimos las primeras clases en el catecismo, cuando íbamos a hacer la primera comunión. Al igual que muchas personas, al igual quizás que ustedes, también vivimos bajo esas ordenanzas o bajo esas tradiciones. Y se nos enseñaron los 10 mandamientos y saqué los 10 mandamientos de la ley de Dios conforme al catecismo o a la doctrina de la Iglesia Popular Romana, que los enseñan de la siguiente manera. El mandamiento 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mandamiento 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mandamiento 3, santificarás las fiestas. Mandamiento 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Mandamiento 5, no matarás. Mandamiento 6, no cometerás actos impuros. Mandamiento 7, no hurtarás. Mandamiento 8, no dirás falso testimonio ni mentiras. Mandamiento 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Mandamiento 10, no codiciarás los bienes ajenos. Bien, esto es como se enseñan en el catecismo, en la doctrina oficial de la Iglesia Popular Romana. Y queremos enseñar esto no con el afán de ofender a nadie, sino descubrir la verdad, como está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, según dice la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 32. Nuestro deseo es que se conozca la verdad. Y para ello tengo yo la Biblia, que es la versión, la Biblia latinoamericana. No sé si algunos la puedan apreciar. Esta Biblia es una versión católica y voy a leer desde esta versión Éxodo capítulo 20, de donde se toman precisamente los 10 mandamientos, y vamos a ver la gran omisión que se hace del segundo mandamiento. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 1, entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el mandamiento 1 según la Biblia. Y el mandamiento 2 según la Biblia dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas bajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Bien, en una forma claramente desglosada se nos habla en la Biblia, estoy hablando de la Biblia católica versión Latinoamérica, se nos habla claramente del segundo mandamiento que dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Preguntémonos, ¿quién está arriba en el cielo? Bueno, Dios está en el cielo, Jesucristo también como aquel que es la manifestación gloriosa, según lo menciona la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo 13, que dice, esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, la manifestación gloriosa le llama ahí. Bien, entonces Él está en el cielo y ha prometido volver. María, que fue fiel hasta la muerte junto con los demás apóstoles y con los discípulos, también está en el cielo. Y los apóstoles también, Pedro, Juan, Jacobo, también Mateo, Pablo, todos los apóstoles que perseveraron unánimes en oración y ruego en la doctrina, están en el cielo. Y aquí dice el texto acerca del mandamiento: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso y pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad. Esto lo considera Dios como maldad. Por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Bueno, ya luego sigue el mandamiento, el número 3. Y dirá alguien, bueno, ¿cómo se nos enseñaron 10 mandamientos? Precisamente del mandamiento noveno, más bien del mandamiento 10º, hacen 2 mandamientos, el 9º y el 10º. Vemos aquí en la escritura que dice el versículo 17, hablando del 9º mandamiento, dice ahí la escritura: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Note usted que de este 10º mandamiento, que está inclusive en un solo versículo del capítulo 20 del Éxodo, el versículo 17, habla en forma general que no hay que codiciar ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni sus servidores, ni su buey, ni su asno. No codicies nada. El mandamiento 10º habla de no codiciar nada de tu prójimo. Bueno, pues de este mandamiento hacen 2. Algunos catecismos mencionan este 9º, que dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Lo dicen o lo describen también como no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego ya en el 10, no codiciarás los bienes ajenos, cuando en realidad este 10º mandamiento habla de no codiciar nada, ni sus pertenencias, ni su mujer, ni nada. Sin embargo, como ocultaron el 2º mandamiento, que claramente dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, por eso es que del 10º mandamiento en la Biblia componen o hacen 2 mandamientos, lo cual es totalmente con alevosía, con ventaja, pues ellos quieren seguir con sus tradiciones. ¿Con qué tradiciones? Bueno, el hacer imágenes, el adorarlas, se ha convertido en una tradición en la cual algunos líderes religiosos o sacerdotes dicen: nosotros no fomentamos la adoración a las imágenes. Sin embargo, nos preguntamos, ¿quiénes las bendicen? ¿Dónde están esas imágenes? ¿Dónde viven esas imágenes? Si es que se puede decir que viven, aunque no lo creo, pero ¿dónde están esas imágenes? ¿Quiénes las tienen? ¿Quiénes las visten? ¿Quiénes les dan mantenimiento? ¿Y quiénes las consagran o las bendicen? En ocasiones, mi madre, viviendo en esa tradición, compraba cuadros, compraba imágenes de bulto y me decía: ve a
a la capilla o ve el día de hoy a la iglesia porque el día de hoy van a consagrar o van a bendecir a los santos, van a bendecir estas imágenes. Y bueno, las llevábamos y los líderes religiosos, los sacerdotes, son los que se encargaban de consagrarlas o de bendecirlas, de darles ya el poder de que fueran reconocidos como santos. Recordemos lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 dice la escritura ahí, en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer, sigo leyendo en esta versión católica, que dice de la siguiente manera, versículo 1. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Ahí está, quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Lo cierto es que hasta el día de hoy se siguen quebrantando los mandamientos de Dios por las tradiciones de esta institución o de esta iglesia popular romana. Es realmente lamentable, es realmente muy triste que se siga teniendo en poco el mandamiento de Dios que aparece claramente expresado en sus mismas Biblias, llámese la versión Latinoamérica, llámese la versión Torres Amat, la Vulgata Latina, diferentes versiones que son reconocidas por la Iglesia Católica, claramente tienen Éxodo capítulo 20, incluyendo ese mandamiento que dice claramente, no te harás imagen. Ahora, tengo aquí unas notas de lo que ellos dicen acerca de la adoración de las imágenes. Por ejemplo, dicen acerca de esto, tratando de justificar su adoración y su tradición de adorar imágenes, dicen lo siguiente: aunque los católicos sean frecuentemente acusados de adorar a las imágenes en violación del primer mandamiento, la Iglesia dice que esto es un malentendido. Según la opinión de la Iglesia, el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. En los primeros siglos de la Iglesia surgieron grandes discusiones sobre si los íconos religiosos estaban prohibidos por el primer mandamiento. La disputa se limita casi exclusivamente a la Iglesia de Oriente. Los iconoclastas quisieron prohibir los íconos, mientras que los iconódulos apoyaban su veneración. En el segundo concilio de Nicea, en el 787, el concilio ecuménico determinó que la veneración de los íconos y las estatuas no estaba en violación de la orden y declaró que el que venera una imagen y venera al que en ella está representado. Bien, ahí está cómo hablan de que ellos no adoran las imágenes, sino que las veneran. Sin embargo, yo quiero leer, según el diccionario, al cual usted puede tener acceso, qué es la definición de la palabra veneración. Tiene dos traducciones, o dos definiciones más bien. Dice una de ellas, que es la que corresponde: culto que se rinde a Dios, a los santos y a las cosas sagradas. Culto que se rinde a Dios. Y tiene similar a adoración o culto. Ahí está. Veneración
tiene como similar, como si fuera sinónimo, adoración, idolatría, culto. Por aquellos que dicen que no las adoran, sino que las veneran, bueno, pues aquí leemos que una veneración es también adoración, es un culto que se rinde a un Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Ahora, el texto de Éxodo capítulo 20 nos dice que ni siquiera las honremos. No las honrarás. Voy a ver este término que lo encontramos también en la mayoría de las Biblias o de las traducciones. Dice la antigua versión 1602 de Casiodoro de Reina, versículo 4, en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Escuchó usted bien? Ni las honrarás. Es decir, que ni siquiera la honra se les debe de dar. Ahora, quiero leer lo que dice una definición de honra y también de adoración. Honra es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Ahí está, honra, respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Esto, la honra, está en menor grado de venerar, y aún la Biblia dice que ni siquiera las honres, ni siquiera les des un respeto y buena opinión a las imágenes. La definición de adoración, escuche bien, dice: culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Y similar, dice idolatría, veneración, culto. O sea, son en forma similar o en forma de sinónimo, es igual. Veneración, adoración, lo pone como igual. Entonces, realmente, el quererse justificar en decir que no las adoran, sino que las veneran, realmente venerar entra dentro de lo mismo de adoración y de culto. Aún la Biblia dice: no las honrarás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante considerar esto conforme a la palabra de Dios. Vamos a seguir considerando cómo la Biblia en una forma clara habla de este segundo mandamiento, que es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, no las honrarás ni te inclinarás a ellas. ¿Sí? Sin embargo, mire cómo explican, volviendo a la versión católica, en las notas que tienen al calce o al pie de la página. Quiero leerle también la opinión de ellos, ¿por qué no? Cómo de manera sutil quieren justificar que no están quebrantando este mandamiento. Dice en la nota: no te harás estatua. Se prohíbe toda imagen de criatura que se pretenda hacer pasar como un Dios rival del único y con exigencia de un culto prohibido por la ley de Dios. O sea, están interpretando que solamente está prohibido hacer imagen de criaturas que pretendan hacerse pasar como un Dios rival del único Dios. O sea, solamente aquel que se quiera hacer pasar como un Dios rival. Eso dicen ellos en su explicación, que eso es lo que está prohibido. Sigue diciendo: pero también
note bien, dice, y entran en una contradicción, porque luego dice, pero también se prohíbe hacer representaciones de Yahvé. Y la razón de esto es que Dios supera todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar respecto a Él. Ahí está diciendo que prohíbe, vuelvo a leer esta nota al calce que tiene esta Biblia, esta versión, pero también se prohíbe hacer representaciones de Yahvé. Y la razón de esto es que Dios supera todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar respecto a Él. Entonces ahí está, de cualquier manera, están reconociendo que este mandamiento prohíbe hacer representaciones de Dios, porque Dios supera todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar respecto a Él. Bien, consideremos entonces, también hay otros argumentos que quiero abordar en esta hora, argumentos con los cuales se quieren justificar por qué tienen imágenes. Bueno, ya vimos, un argumento de ellos es que dicen que no las adoran, sino que las veneran, lo cual en su definición ya vimos que quiere decir prácticamente lo mismo. Son sinónimos tanto veneración como adorar. Ahora, también dicen ellos, bueno, si la Biblia prohíbe el tener imágenes, ¿por qué por qué en la Biblia vemos que en el tabernáculo o en el arca del testimonio, del pacto del Antiguo Testamento, había unos querubines de oro, que no son imágenes? Ahí está, Dios permitió que tuvieran imágenes, en fin, que no las adoraban. Quiero entrar un poco en detalle de esto. Vamos a considerar de dónde viene la palabra imagen. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer ahí en el capítulo 17, versículo 24 en adelante. Dice: en el nombre del Señor Jesús, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de somos también. Versículo 29, que es donde vamos a hacer el énfasis: siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Las imágenes son y vienen de la imaginación de hombres. Voy a leer la definición inclusive de imagen para tener una idea más clara de lo que es una imagen y también de lo que es una imaginación. Dice, la palabra imagen viene del latín imago, retrato, copia, imitación. Calvert Watkins, autor de estos diccionarios o de algunos diccionarios, dice: Calvert Watkins la vincula con una raíz indoeuropea en copiar, presente también en emular e imitar. Entonces uno puede interpretar la representación de uno en un espejo o en un retrato como una imitación de la figura real. De ahí también las palabras imaginar. Bien, tenemos que imagen viene
de una copia o imitación o retrato. ¿Sí? Ahora, imaginar, de ahí viene también esta palabra imaginar, con el elemento final ar, usado para formar verbos e indica acción de hacer un retrato mental. Hacer un retrato mental. ¿Ve usted cómo de ahí viene las imágenes de la imaginación de hombres de hacer un retrato mental de la mente del mismo hombre? Esas son las imágenes. La imaginación de los hombres que hacen en su mente un retrato mental de lo que es Dios arriba en el cielo o de lo que son las cosas celestiales arriba en el cielo. Ahora, entendiendo esto, vamos a comprender por qué los querubines que se hicieron en el arca no son imágenes o imaginación de hombres. Vamos a ver por qué. Y vamos a leer la escritura. Entonces, Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, versículo 9. Voy a leer el 8 también. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Ahora note también usted que el versículo 18 incluye a los querubines. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás 2 querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Por cierto, la Biblia menciona a querubines con alas, pero nunca a los ángeles. Nunca menciona que los ángeles tengan alas. Sí, así, sin embargo, sí menciona a los querubines con alas y también a los serafines con alas. Pero volviendo al punto, aquí habla también del diseño de los querubines en el arca. Y hablando de ese diseño, tomamos muy en cuenta lo que el Señor le dijo a Moisés en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostrare. Es decir, no va a ser tu imaginación, tú no vas a hacer un retrato en tu mente de las cosas que pondrás en el tabernáculo, no, sino lo vas a hacer conforme a lo que yo te mostraré. Leemos que en forma repetida le indica eso el Señor a Moisés. Ahí a la vuelta en este mismo capítulo 25, versículo 40, dice: y mira, y hazlos, hablando de todas las cosas que iba a hacer Moisés en el tabernáculo, incluyendo los querubines, dice el versículo 40, hazlos conforme a su modelo, el que tú quieras, el que tú te imagines, no, que te ha sido mostrado en el monte. Claramente Moisés tenía que hacer lo que le había sido mostrado en el monte, no lo que él se imaginara. Ahí mismo en el capítulo 26, versículo 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme a ¿qué? Conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Ahí está, hablando otra vez de los querubines, y se le está indicando claramente que lo había de hacer no conforme a lo que él retratara en su mente como una imagen o como una imaginación de hombre, de él mismo, sino que lo debería de hacer conforme a la traza que le fue mostrada, es decir, al diseño que le fue
claramente mostrado. Capítulo 27, de ahí mismo, versículo 8. Quiero leer para que vea cómo Dios, no en una forma superficial le dice esto, sino que se lo deja muy en claro, se lo deja muy remarcado. Versículo 8 del capítulo 27 dice, de tablas lo harás hueco de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Está hablando del altar, ¿sí? Que debería de hacerlo, o de hecho lo hizo de la manera que le fue mostrado. Seguimos considerando y vamos a Números capítulo 8, ya que esto es muy importante. Ya que muchos se han querido justificar diciendo, bueno, si en el tabernáculo, en el arca, había imágenes, había querubines, no, en realidad no son llamados imágenes, sino que fueron hechos no conforme a la imaginación de Moisés, sino que fueron hechos conforme al diseño preciso y exacto que Dios le mostró a Moisés. Dijimos Números capítulo 8. Leemos ahí también en el versículo 1 al 4. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla Aarón y dile, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, que encendió enfrente del candelero sus lámparas, como el Señor lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. No te vienes que había flores también. De su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme a qué? Conforme al modelo, es decir, al diseño que el Señor mostró a Moisés. Así hizo el candelero, conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés. ¿Y qué diremos de lo que hizo David en el templo, de aquellas figuras, aquellos adornos, y también incluyendo los querubines? Vamos ahí al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas. Recuerde que estos no son cartas, por eso decimos en género masculino, libros. El primero de Crónicas, capítulo 28. Leemos ahí en el versículo 18 y 19. Dice en el nombre del Señor Jesús, además, oro puro por peso para el altar del perfume y para él a manera de carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano del Señor que me hizo entender todas las obras de ¿qué? Del diseño. Ahí está. Estas instrucciones las recibió Salomón de David, según dice el versículo 11 de ahí mismo. Y David dio a Salomón, su hijo, la traza del pórtico y de sus casas y de sus oficinas y de sus salas y de sus recámaras y de la casa del propiciatorio. Entonces le pasó el diseño David a Salomón, pero David lo recibió, según dice el versículo 19, según le fue representado, o dijo, como dijo David, se me han representado por la mano del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces, nuevamente, no fue la imaginación de Salomón, no fue la imaginación de David, sino fue lo que claramente les fue mostrado según el diseño de Dios y no según la imaginación de ellos. Bien, vamos ahí al Nuevo Testamento en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 8. La carta a los Hebreos, capítulo 8.
Leemos también ahí en el versículo 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al ejemplo o al dechado o al diseño que te ha sido mostrado en el monte. Moisés recibió entonces instrucciones claras y precisas de que hiciera la obra, su diseño, como le fue mostrado por Dios, y no que diera lugar a su imaginación para hacer imágenes. Ahora, también alguien ha dicho que de la serpiente que Dios mandó que se hiciera, aquella serpiente de bronce, ¿ve usted que Dios sí permite las imágenes? Bueno, vamos a leer si fue la imaginación de ellos o si fue también conforme a la instrucción y diseño de Dios. Vamos entonces ahí a Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 8. Versículo 8 y 9 dice en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Otra vez, esto no fue la imaginación de Moisés, sino que fue claramente según el diseño de Dios que hiciera y cómo la hiciera y qué uso tendría aquella serpiente, lo cual era una figura de lo que había de venir. Así dice la Escritura que las cosas que antes fueron escritas para que nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la fe y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál fue ese cumplimiento de esa figura? Leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3. Vamos ahí al versículo 14. Dice ahí la Escritura, hablando el Señor Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como aquellos que miraban a la serpiente y eran sanados y librados de la muerte, porque aquella mordedura de serpiente les ocasionaba la muerte. Bueno, pues en figura ahora, dice ahí la Escritura, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor Jesús hablaba de su resurrección cuando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También dice la Escritura, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirar a Él en el sentido de poner nuestra confianza en Él, de creer en Él, de obedecerle a Él. En ese sentido, quien lo haga tiene vida eterna. Y aquello que Dios le dijo a Moisés que hiciera tocante a aquella serpiente de bronce era solamente una figura, un símbolo de lo que había de venir en Cristo Jesús. Pero aún esa serpiente por el pueblo fue movido a idolatría, lo cual la palabra de Dios reprobó totalmente. Vamos ahí a
Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, habla del rey, de un rey que hizo lo recto en ojos del Señor, conforme a las cosas que había hecho David, su padre. Y dice, ¿qué es lo que hizo? El versículo 4. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel y llamóle por nombre Neustán o Nejustán. Esto es cosa de metal. Ciertamente Dios le había dicho a Moisés que hiciera esa serpiente con un propósito, y repito, fue algo conforme a la instrucción y diseño de Dios, no fue conforme a la imaginación de Moisés. Sin embargo, aún ese objeto, que vino a ser también un simbolismo acerca de Cristo, vino a ser en tiempos de apostasía de Israel, objeto de idolatría, por lo cual este rey, con temor de Dios, mandó que se quemase, se hiciera pedazos esa serpiente, a la cual le quemaban perfumes. Ahí vemos entonces la Biblia habla así de esas figuras, los querubines y otras figuras como de flores, botones que había en el templo y en el tabernáculo. Sin embargo, repito, no son imágenes. La Biblia no las llama imágenes. ¿Por qué? Porque imagen viene de lo que el hombre se imagina en su mente y hace con sus manos. Entonces, no hay justificación. La idolatría en todas sus formas no es aceptada por Dios. Vamos a ver algunos textos, escrituras importantes, cómo Dios reprueba esto. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice en el nombre del Señor Jesús: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, que no se corrompieran haciendo alguna figura, alguna forma de varón o de hembra. Capítulo 5 de ahí mismo de Deuteronomio, versículo 8, dice en el nombre del Señor Jesús: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. También un argumento que tienen los líderes de la Iglesia Popular Romana es decir que aquí se refiere a los astros, el hacerse imagen del sol, de la luna, de las estrellas, pero notemos que aquí dice de cosa que esté arriba en los cielos, en plural, cielos en plural, lo cual incluye también el cielo de Dios, el tercer cielo, aún de quien está y de lo que están o de los que están en el tercer cielo. Es reprobado por la palabra que se haga escultura e imagen alguna de las cosas que están arriba en los cielos. Seguimos considerando la escritura. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio 27. Dice ahí la escritura en el versículo 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación es al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Es objeto inclusive de maldición el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo
tenía que contestar amén, es decir, así se haga. Vamos a ver otras escrituras ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Dice la escritura ahí, Isaías 40, versículo 18 y 19. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le corresponderéis o le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa, búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra o sobre la redondez de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda de morar. Por favor, Dios tan grande y tan maravilloso, no es posible asemejarlo a una imagen. Capítulo 44 de ahí mismo, de Isaías, mire lo que dice desde el versículo 9. En el nombre del Señor Jesús dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Quiero aquí detenerme un poquito y aclarar algo para mis amados hermanos y para los oyentes, todos los que escuchan. Nunca la Biblia le llama a las imágenes monos o monas. Por favor, si la Biblia no los llama así, usted no los llame así tampoco. No los llame de una manera que la Biblia no los llama. La Biblia les llama claramente imágenes, estatuas o ídolos. Bien, seguimos leyendo, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una estatua que para nada es provechoso? Aquí es una pregunta retórica para sugerir una afirmación, que en realidad las estatuas, las imágenes, no son nada de provecho. Versículo 11. He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomará la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Córtase cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará y plantará pino, que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte de leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá: oh, heme calentado, he visto el fuego. Y torna su sobrante en un dios, en su escultura. Humíllase delante de ella, adórala y ruégale diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron, no entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, y hacé carne y comíla. He de tornar en una abominación lo restante de ello. Delante de un tronco de árbol tengo de humillarme.
Hasta hay un dicho que la gente dice, ¿verdad? El que no conoce a Dios, a cualquier tronco se le hinca. Bien, pues aquí dice la pregunta en forma retórica, delante de un tronco de árbol, ¿tengo de humillarme? Ahí está sugiriendo una afirmación. Salmo 115. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 115. Dice ahí la escritura en el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está ahora su Dios? Pregunta. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán, tienen ojos, mas no verán, orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán, tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Salmo 135, versículo 15, dice, los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos ¿de qué? De hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Ahí está lo que la Biblia dice en una forma muy clara acerca de lo que son las imágenes. Dios las reprueba. ¿Cuál es la consecuencia de tener imágenes y de venerarlas? Si usted no quiere decir adorarlas, en fin, que al cabo venerar y adorar es lo mismo. Según vemos las definiciones, cae en lo mismo. Primero a los Corintios, vamos al Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice ahí la escritura en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí sigue diciendo una lista. Sin embargo, dice en el 11, esto erais algunos, sí, eso hacíamos algunos de nosotros, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos ha dado entendimiento y nos ha perdonado. Seguimos considerando la escritura ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En cualquiera de sus formas dice, huid de la idolatría. Gálatas capítulo 5. Vamos a la carta a los Gálatas, donde habla de las obras de la carne y también menciona la idolatría. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría. Y sigue la lista. Y entre estas cosas dice, de las cuales os denuncio de estas cosas, como ya os he anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cualquiera que es servidor de ídolos, dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Claramente lo dice la Escritura.
Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 3, vea cómo el Nuevo Testamento también remarca, enfatiza acerca de la idolatría. Capítulo 3 dice el versículo 5, amortiguado, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Aquí cabe aclarar que no solamente el adorar una imagen cae en la idolatría, también dice la Biblia que avaricia es idolatría. Filipenses 3:19 habla también de aquellos cuyo Dios es el vientre, para que tengamos cuidado con hacer ídolos que aunque no sean de madera o de metal, sin embargo, se puede caer en idolatría. Hay quienes honran, hay quienes más bien idolatran a cantantes que han buscado fama y que se mueven igual que los cantantes del mundo y que reciben los aplausos, reciben la euforia de su público supuestamente cristiano, que le aclama, que saltan de emoción, de júbilo, al enfrente de sus ídolos o de sus cantantes disque cristianos. Bien, tengamos cuidado con toda especie de idolatría, ya que como aquí dice este texto, la avaricia también puede o cae también en idolatría. Por eso mire lo que dice Primera de Juan 5, primera carta del apóstol Juan capítulo 5. Dice en versículo 21 al final, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de todo lo que es ídolos. Guárdense de idolatrar a alguien, a algo, o cuanto más a una imagen. Guardaos de los ídolos. No las honrarás, no te inclinarás a ellas, como dice el segundo mandamiento aún de la Biblia católica. ¿Sí? Que a pesar de que lo han querido ocultar, disfrazar en el catecismo que nos daban a estudiar y que dan a estudiar para los que van a hacer la primera comunión, sin embargo, de la Biblia no lo han podido borrar. Está claramente expresado el segundo mandamiento. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Ahí vemos una sentencia terrible para que aquel que cae en idolatría. Apocalipsis 21. Dice ahí el versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se crea que nada más los idólatras, también los mentirosos, también los homicidas. Recuerde que aquel que se enoja locamente con su hermano será culpado del juicio como si fuese un homicida. Bien, hemos considerado entonces este tema que consideramos muy importante. Dios habla de ello a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios habla claramente en contra de toda idolatría, habla en contra de hacerse imagen, habla en contra de ser servidor de ídolos, habla en contra de tener imágenes, habla en una forma clara y contundente de no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos. Y cielos en plural incluye también el cielo de Dios, donde está Dios, donde están los apóstoles, donde está María, y el mandamiento es: no te harás imagen ni nada semejante de lo que está arriba en el cielo. Hemos considerado también que imagen es una copia, un retrato de algo, sí, pero conforme a la imaginación del hombre. ¿Por qué
alguien se ha ido a un extremo y dice que una foto entonces es una, es una idolatría. Recuerde que hemos visto en la palabra de Dios que imagen, lo que se considera imagen idolátrica, es todo aquello que el hombre retrata en su mente, que se imagina y que lo hace con sus manos. Eso cae en imágenes que Dios abomina. Bien, hasta ahí espero que Dios dé entendimiento, que nadie se ofenda, pues lo que hemos estado viendo no es de nuestra persona, no es de nuestro criterio, no es lo que nosotros pensamos o no es nuestra propia opinión. Recuerde, hemos leído la misma Biblia, aún versión católica. Pero esperemos que usted, amado oyente, que tal vez se considera como miembro de la Iglesia Popular Romana, le invitamos a que estudie y escudriñe su misma Biblia. Y allí está la verdad. Y se cumplirá lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Oramos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios. Señor Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, claramente vemos que tú repruebas todo tipo de idolatría, de hacerse imagen de lo que hay arriba en los cielos. Y eso incluye también el tercer cielo, donde estás tú, oh Dios, donde está la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que ascendió a los cielos, donde están los apóstoles, donde está María, donde están los ángeles. Está reprobado que hagamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, un retrato mental de lo que hay arriba en el cielo. Señor Jesús, porque ciertamente tú eres superior, tú no podemos asemejarte a algo hecho por las manos del hombre, cuando tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. El cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Aún qué casa se habrá de edificar, o cuál será el lugar de tu reposo. He aquí que tu mano hizo todas las cosas. Eres más alto que los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces es inadmisible querer compararte a una imagen, a una estatua. Tú eres un Dios real en el cual vivimos y nos movemos y somos. Gracias, gracias, Señor. Yo te pido, Dios, que esta palabra corra y sea glorificada y que abras tú el entendimiento de la gente que nos escucha, nuestros parientes, nuestros amigos, oyentes, que tal vez todavía están arraigados en su tradición conforme a lo que les enseñaron sus padres. Señor, yo te pido que crean a ti, no conforme a la tradición, sino conforme a lo que dice la Escritura. En el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde.